Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo podcast y nada, en el podcast de hoy tenemos un tema que es bastante importante y al final es un tema que mucha gente recurre a lo que es esto, ¿vale? Que vamos a hablar sobre todo de los vicios, ¿vale? Vicios engloba una parte muy general de muchas cosas, ¿vale? Entonces, primero de todo, para explicar esto, quiero explicar un poco qué viene siendo, lo que viene siendo un poco los vicios, ¿vale? Entonces, los vicios engloba un tema muy importante y un tema donde normalmente la gente recurre a esos, no lo diría hábitos, pero a esas acciones, por así decirlo, para sentirse mejor, ¿vale? Entonces, primero de todo quiero decir que para mí es muy raro hoy en día, a 2024, me parece muy raro que una persona no tenga, por así decirlo, ningún vicio. Es muy raro y al final, ya veréis, voy a explicar tengo un listado de todos los vicios al final que yo creo que puede haber en el mundo y tanto yo he experimentado, la gente ha experimentado y creo que al final son cosas que son placeres momentáneos para hacernos sentirnos mejor, pero a la larga yo creo que al final esto nos va a hacer sentir muy mal y nos va a hacer ir hacia abajo, ¿vale? Primero de todo, vamos a explicar un poco qué son los vicios o para mí lo que viene siendo qué tipos de vicios hay, ¿vale? Porque hay muchísimos tipos. Me voy a centrar en unos en concreto, ¿vale? Pero de vicios, vamos, o sea, puedo estar aquí días y días explicando qué vicios hay. Así que primero de todo, para mí de vicios, lo que tengo, por así decirlo, en cuenta o en mente, viene siendo el alcohol, fumar, drogas, fiesta, pajas, también otro tipo de vicios, pero esto ya las vamos a dejar aparte, esto será para otro vídeo, pero otro tipo de vicios que hay que la gente no lo sabe es la comida, las compras, los medicamentos, los videojuegos. Estos son placeres al final que nosotros los recurrimos para sentirnos mejor. Si lo estáis viendo, podéis repasar otra vez todos los vicios que hay, que al final todo eso desemboca en placeres momentáneos que a la larga nos van a hacer sentir peor, ¿vale? Entonces, lo que me quiero centrar en el vídeo de hoy son en los vicios del alcohol, fumar, drogas y fiesta, ¿vale? Lo que son estos cuatro vicios, yo por ejemplo los he probado todos menos las drogas. Yo he sido una persona que al final sé que las drogas no me van a aportar nada bueno, todo lo contrario, me van a aportar todo malo, me van a joder la salud, entonces nunca he tenido la curiosidad de decir, mira, voy a probar una droga a ver qué pasa, no, la verdad no me creo tan estúpido, por así decirlo, ¿sabes? Como para probar algo que sé que me va a hacer peor. Entonces, dejando ya en cuenta o teniendo en cuenta que al final son placeres momentáneos que nos van a beneficiar, bueno, no que nos van a beneficiar, sino que nos van a hacer sentirnos mejor al principio, pero nos van a perjudicar al final, vamos a explicar un poco en qué nos afecta a nosotros, ¿vale? Qué tipo de efectos tienen a nosotros toda esta clase de vicios. Entonces, primero de todo, al final yo lo que creo que si una persona recurre a este tipo de vicios es porque normalmente no se siente bien. ¿Y por qué no se siente bien? Porque al final no le gusta la vida que está teniendo, ¿vale? Os pongo un ejemplo, a mí me pasaba. Yo, por ejemplo, cuando a veces pues, no me gustaba o me sentía mal o al final me sentía solo o cualquier cosa, pues ¿qué hacía? Pues me iba a comer fuera o me iba a comprarme alguna cosa para mí, alguna cosa que al final no necesito, pero lo compraba porque al final pues, me hacía sentir bien. Pues mira, digo, me siento, yo qué sé, triste hoy, pues me voy al centro comercial y me compro algo de ropa y ya me siento mejor, ¿vale? Eso al final, cuando tú te das cuenta de lo que acabas de hacer, es te acabas de comprar algo externo para hacerte sentir bien a ti mismo, pero igualmente el problema, que viene siendo no te gusta tu vida, sigue estando ahí. Entonces tú puedes ir cada día o todas las veces que tú quieras a ir al centro comercial a comprarte ropa, pero si te das cuenta que al final el problema no es cómo te sientes, sino lo que hay detrás de eso, que es tu día a día, tu vida, y no te gusta, es que tienes que resolver eso. No lo vas a camuflar poniéndole un parche. Vamos a ser sinceros. Entonces, para mí, una persona que tiene vicios es porque no le gusta su vida, no le gusta su día a día y no le gusta al final lo que está viviendo, ¿vale? Entonces, para eso, tenemos que entender un poco que al final una persona que le gusta su vida es imposible que vaya a recurrir a ningún tipo de vicio. Una persona
que le gusta su vida, no va a recurrir a ningún tipo de alcohol, porque no necesita escapar de su día a día, no va a recurrir a ningún tipo de droga, porque le gusta su día a día, no va a recurrir, obviamente si necesitas ropa, pues sí, cómprate ropa, o si te apetece comprarte ropa, te compras ropa, pero no lo compres con la excusa de hacerte sentirte bien, porque entonces ahí es cuando pones un parche a un problema que es mucho más grande que la solución, ¿vale? También con medicamentos, también con la comida o también con videojuegos. Al final tenéis que entender, por así decirlo, que no podemos, ¿cómo lo diría? No podemos recurrir a estos tipos de vicios si nosotros sabemos que no es la causa de nuestro problema. Por ejemplo, si yo tengo la tarde libre y me siento como una mierda, no voy a estar todo el día jugando videojuegos porque es literalmente perder el tiempo. Sí, te puede gustar mucho, te puede entretener, te hace sentir bien, pero tú sabes dentro de ti que has perdido un huevo de tiempo que puedes haber estado aprovechando para hacer otra cosa. Entonces, he puesto dos cosas que al final creo que son bastante interesantes, que cuando nosotros recurrimos a estos vicios, ¿qué nos hace o qué nos perjudica? ¿Vale? Por ejemplo, el alcohol. Yo, por ejemplo, soy una persona que he tomado alcohol y sé cómo se siente estando borracho, y vosotros, a la gran mayoría también, y a lo mejor estáis de acuerdo, que al final nosotros, o cuando una persona toma alcohol, normalmente nos destruye nuestro pensamiento independiente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros recurrimos a alguna clase de alcohol, algún cubata, algún whisky, algún ginebra, yo qué sé, lo que sea, vodka, al final, cuando nosotros estamos borrachos, sí, sentimos ese placer momentáneo de decir, ¡buah! Me da igual todo, puedo ser libremente como soy, si digo esto me da igual si le afecta o no. Sí, está muy bien, pero después, cuando tú llegas a casa y te levantas a saber a qué hora el día siguiente y te das cuenta de lo que has hecho, te dices, hostia, me he gastado dinero en la entrada de la discoteca o en las botellas de alcohol. Literalmente me estoy perjudicando la salud, que eso me acabo de dar cuenta. También acabo de perder toda la noche y lo que viene siendo la mitad del día siguiente. Encima, empezando este día, el día siguiente, estoy con menos energía y me siento mucho más cansado. Estoy deshidratado. O sea, al final pierdes dinero. O sea, no hay ningún sentido en hacer este tipo de cosas para sentir un poco de placer momentáneo en ese momento. Así que me está dando el sol porque flipa, me voy a poner las gafas, entonces no le veo ningún sentido, la verdad, hacer este tipo de cosas porque al final no te están beneficiando en nada. Luego, fumar. Yo lo que veo, los inconvenientes de fumar, yo también he probado el tabaco, he probado los cigarrillos, y inconvenientes que veo que al final una persona que fuma mucho le podría venir. Primero de todo, destruye la capacidad de concentración. Y esto es totalmente cierto. Cuando vemos una persona que está fumada, pero fumada, ¿qué pasa? Está en otro mundo, está en la galaxia, está donde no está nadie, ¿sabes? Tú le puedes hablar de un tema, le puedes explicar una situación, le puedes explicar cualquier cosa, pero él, al final, tiene la cabeza en otro sitio y aunque tú le hables de la cosa más importante del mundo, él va a estar en otra galaxia y no te va a escuchar. Entonces, la capacidad de concentración, al final, tanto sea para estudiar, tanto sea para hablar con alguien, tanto sea para ver alguna cosa, algún vídeo, lo que sea, te la destruye completamente en ese momento. Y si se convierte en hábito, pues bueno, ni te cuento ya. O sea, estás tonto de por vida, tal cual. También, que como reduce la falta de imaginación. O sea, al final me he dado cuenta que sobre todo la gente, pero esto ya es en otro ámbito, en el ámbito de la marihuana y todo esto, veo como la gente que le falta, por así decirlo, a ver, suena un poco raro, neuronas. O sea, literal, la gente que al final fuma mucho, pero en concreto la marihuana, me da la sensación que al final como que le hablas de un tema y él está como tan expandido y tan en paz, por así decirlo, que no sé, no usa el razonamiento que tiene en la cabeza o debería usar. Y me da la sensación que reduce esa falta, aparte de concentración, de imaginación, de estar como presente en ese momento. Luego, al final, todo esto me estoy dando cuenta que tanto la concentración, tanto la resistencia mental como la falta de imaginación, me doy cuenta que al final esto o sea, es como que evita que la gente use mejor su cabeza, por así decirlo, su mente, ¿vale? Si tú en tus situaciones diarias tienes problemas, al final no te va a servir de nada
a fumar o beber alcohol cuando te va a reducir esa capacidad de concentración y esa capacidad de al final pensar más libremente y mejor, ¿sabes? O sea, si tú te estás teniendo problemas y en vez de hacerte fuerte mentalmente, estás haciendo todo lo contrario, te estás jodiendo mentalmente, pues al final sí, al momento te puedes sentir bien porque estás evadiendo esos problemas, pero después cuando te vengan otra vez de frente, al final estarás menos concentrado, con menos fuerza y menos imaginación y menos resistencia, y te va a venir más fuerte el impacto. Entonces, no, para mí no le veo ningún sentido a recurrir a este tipo de vicios, la verdad. Y es verdad, una de las cosas al final que me gusta mucho es cómo surgió, por así decirlo, el tabaco. ¿Cómo surgió? O sea, ¿por qué la gente empezó a fumar? ¿Vale? Y esto es una historia que vi que me parece muy interesante, que al final la historia del tabaco surgió por un anuncio en televisión. Salieron tanto un chico o una chica que estaban en la playa, en traje y en bañador, o en traje de bañador, perdón, y nada, al final pues se ve como el chico sacaba un cigarrillo, se lo ponía en la boca y empezaba a fumar. Y se veía que la chica estaba mirando al chico con admiración, como diciendo en plan, ostras, este chico es inteligente, o este chico se le ve bien, o este chico parece interesante. Entonces, ¿qué pasa? En el transcurso de ese anuncio, vemos como después la chica enciende otro cigarrito y se lo pasa al chico. Entonces, como una indicación, por así decirlo, sexual, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento ese de que tú estás viendo un anuncio donde, imagínate, no sabes qué es el tabaco y lo promocionan así, de esta forma, como diciendo que el hombre es más interesante fumar, o que te van a traer o van a venir más chicas porque estés fumando, te hace más cool o más divertido, pues claro, en ese momento la gente decía, ostras, pues vamos a probar lo que es fumar, a ver si es verdad, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas probando cosas que al final tienen adicción, las adquieres, y aunque tú tanto te guste o no te guste fumar, la vas a adquirir como algo recurrente porque tiene una adicción, tiene la nicotina y te va a enganchar, y al final esto te va a perjudicar la salud. Y en vez de ayudarte a lo que se suponía que era hacerte más cool o ligar, lo que te va a ayudar es que tengas peor salud, que te jodan los riñones, los pulmones, y al final te estés fumando una caja de cigarrillos al día. Entonces es curiosa esta historia porque yo no sabía cómo había surgido el tabaco, y estuve investigando y todo, y es bastante curioso. Me gustaría ver lo que viene siendo el anuncio. Después, ¿cómo nos podemos deshacer de esos vicios, ¿vale? Esto es una cosa muy importante y que veo que al final la gente se confunde mucho. La gente se piensa al final que en el futuro, si le van bien las cosas, tiene dinero o tiene un buen trabajo o X cosa que al final le haga como progresar, como que tendrá menos problemas o la vida será más fácil. Y la verdad, no puedes estar más erróneo en este tema. De verdad, no puedes estar más equivocado. ¿Por qué? Te cuento. Tú ahora mismo ponte en el pasado, ponte en tu yo de hace 5 años y mira los problemas que tenías antes. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Yo antes pues estudiaba y me gustaba hacer deporte y decía, ostras, es que paso todo el tiempo estudiando y después ya haciendo deporte, y digo, guau, es que no tengo tiempo a nada. Para mí eso era un problema. Luego, cuando me metí en el mundo laboral, trabajaba lo que viene siendo a lo mejor de 2 de la tarde o 3 de la tarde a lo que viene siendo 11 o 12 de la noche, y solo tenía esa mañana pequeñita, para así decirlo, para entrenar. Para mí eso era un problema. Ostras, ahora no puedo, ahora tal, ahora tengo menos tiempo que antes. Problema también. ¿Ahora qué pasa? Yo, por ejemplo, pues te pongo un caso, los sábados. Los sábados yo trabajo tanto por la mañana como por la noche. Entonces ese término que tengo al mediodía como de descanso, entre comillas, por así decirlo, lo que hago es ir a casa, como, me cambio y voy y vuelvo a trabajar, y acabo de trabajar a las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? Yo me levanto siempre a las 5, o sea, todos los sábados lo que viene siendo, llego a casa a las 3, duermo y me levanto a las 5, o sea, duermo 2 horas. Para mí esto lo veo un problema, y a lo mejor de aquí a un futuro, cuando el Manel del futuro diga, ostras, ¿qué problemas tenía el Manel del pasado?, dirá, ostras, vaya tontería comparado con los problemas que tengo ahora, ¿sabes? Entonces, yo lo veo todo lo contrario. Yo veo que ahora mismo estoy viviendo la vida más fácil que podría tener. De aquí 5 años estoy seguro que vendrán problemas mucho más grandes, mucho más contundentes y con mayor fuerza. Entonces, la única forma al final para prepararme, para hacerme afrontar esos problemas de la vida, es hacerme más fuerte mentalmente.
Eso no hay ninguna duda. O sea, si tú te preparas mentalmente y te haces más fuerte mentalmente, todos los problemas que te vayan a venir los vas a poder combatir con mayor facilidad. Y al final, es que yo creo que al final toda la gente que tiene una cierta edad estará de acuerdo conmigo que al final la vida cada vez se pone más dura. Se pone más dura porque al final te puede pasar cualquier cosa, te pueden despedir de tu trabajo, se te puede morir algún familiar, te puede romper alguna costilla, alguna vértebra o alguna extremidad. Te puede pasar algo jodido de salud en plan que tengas que estar ingresado. O sea, los problemas que tenemos ahora, si los comparamos a lo mejor con los problemas que tengamos en el futuro, porque los vamos a tener, no son nada comparables. O sea, es que no son problemas lo de ahora, son gilipolleces que nos inventamos nosotros en nuestra mente. Entonces, la única solución al final para que nosotros nos sentamos bien en nuestro día a día y no recurramos a esos vicios es hacernos fuertes mentalmente. Y eso va a misa, literal. ¿Qué más? Bueno, al final es eso, o sea, adquirir sobre todo fuerza mental, hacernos fuertes mentalmente. Y preguntaréis al final cómo tú te haces fuerte mentalmente o cómo haces ese trabajo, por así decirlo, para que cada vez sea o tengas más la capacidad de soportar más problemas. Hacer dos cosas, hacer cosas que te incomodan y afrontar al miedo. Hacer cosas que te incomodas, pues puede ser poco a poco y después vas aumentando el nivel, y el miedo pues más de lo mismo. Algo que te haga miedo hacer, hazlo. Primero acepta que tienes miedo y luego hazlo. Porque si tú lo haces sin saber que tienes miedo, al final no estás haciendo nada. Cuando tú sabes realmente que tienes miedo en X cosa y lo haces de frente, cuando ya has hecho ese problema, cuando ya has pasado ese miedo, dices, ostras, pues al final no es para tanto. Y te adquieres esa fuerza mentalmente. Vamos un poco lo que viene siendo ya mi experiencia, ¿vale? Con todo lo que viene siendo los vicios. Tengo que decir que yo desde pequeño nunca he sido muy fan del alcohol. O sea, todo lo que viene siendo vodka, whisky, ginebra, ron, cosas así, nunca me ha gustado, nunca he sido fan. Y siempre he sido en plan de mezclarlo, beber un cubata o dos como mucho y ya está. O sea, no mucho más. Entonces he tenido la suerte que nunca he estado, como viene siendo, enganchado a todo este tipo de alcohol. Pero bueno, al final pues lo mismo. Cuando te llevas de tu entorno, al final haces cosas que no quieres hacer, pero las haces por tus amigos y por estar con ellos y por estar bien. Y al final pues bueno, vas haciendo hasta que al final te das cuenta que dices, hostia, pero ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes? O sea, ¿qué sentido tiene estar todo el fin de saliendo de fiesta y después que esté o que me sienta como una mierda? También tengo que decir que al final cuando yo empecé a lo que viene siendo salir de fiesta, al final empecé con un grupito que no era el mío. O sea, empecé con el grupito de lo que viene siendo los mayores de clase. Yo veía cómo salían realmente de fiesta los mayores de clase y entonces pues eso lo adquirí con lo que viene siendo mi grupito de amigos. Y yo pues siempre, pues mira, pues vamos a beber alcohol en la puerta de la discoteca. Después de la puerta de la discoteca bebemos alcohol dentro de la discoteca. Después salimos, vamos a comer algo y al final... ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, de verdad? No entiendo, no entendía lo que hacía, estaba muy perdido, no tenía ningún objetivo y propósito, y al final cuando vas derivando y vas fluyendo sobre la vida sin ningún objetivo, vas eso, fluyendo, y lo que te lleva la corriente, lo que te lleva tu entorno, tus amigos, lo vas haciendo. Y la verdad, la sensación que tenía en ese momento de salir de fiesta era muy mala, porque me sentía mal, veía que mi físico se jodía, mi salud veía que al final no lo notaba, pero o sea, no veía, por así decirlo, efectos secundarios, pero sí que lo notaba internamente. Lo notaba internamente con que a lo mejor pues, ir a caminar o a correr me fatigaba antes, o veía mi estado físico que al final iba empeorando por el alcohol, o veía que me estaba metiendo mucho azúcar, porque el alcohol tiene mucho azúcar. Cosas así que al final tú te notas internamente cómo te hace sentir X cosa, y tú lo puedes notar y veías que no me hace ningún bien y no le veo ningún sentido hacer este tipo de cosas. Entonces creo que ya está, no me he dejado nada, creo que ha sido un podcast bastante rápido y por faena. Y la verdad, sé que esto es una cosa que hace muchísima gente, y al final pues es eso, o sea, cuando tú tienes X problemas que al final te superan a lo que viene siendo tu fuerza mental, recurres a cosas externas para hacerte sentir mejor. Pero tú puedes recurrir, tanto sea cada día, cada semana, cada mes, cada año, lo que tú quieras, pero si tú no te haces fuerte mentalmente
y ganas a lo que viene siendo ese problema, nunca vas a poder progresar y al final siempre vas a tener que depender de esos vicios que al final no te están ayudando en nada, sino que te están perjudicando. Entonces, mi mensaje es, hazte fuerte, céntrate en ti, disfruta de la vida y no recurras a estos placeres momentáneos porque no te están haciendo ningún bien. Así de simple. Entonces, nada, espero que os haya gustado este podcast, ha sido rápido pero conciso y nos vemos en el siguiente.